Construya un strober con LEDs. La lámpara de luz estroboscópica, conocida comúnmente como strober, es un dispositivo usado para producir destellos regulares de luz. La fuente de luz utilizada comúnmente en los strobers es una lámpara flash de xenón que maneja una temperatura de aproximadamente 5600 grados Kelvin. Esto los hace poco durables y con un alto riesgo de quemar el aparato. Pensando en economía y durabilidad, hemos utilizado LEDs en vez de los obsoletos bombillos de xenón. Los LEDs o diodos emisores de luz permiten hoy en día hacer nuevos sistemas de iluminación que trabajan a muy baja temperatura, dando una mayor eficiencia, menor contaminación del medio ambiente y trabajo de forma intermitente por grandes periodos de tiempo. Como nuestra finalidad primordial es transmitir conceptos básicos de electrónica mediante proyectos prácticos, una manera de lograr un buen entendimiento de este circuito es hacer el montaje en protoboard a partir del diagrama esquemático. Recomendamos hacer el montaje antes de construir el circuito impreso. Funcionamiento. Este sistema de luz estroboscópica se alimenta con una fuente simple diseñada sin transformador. Incorpora un circuito tanque formado por un condensador de poliéster de 2.2 microfaradios y una resistencia de 330K. Después de que estos dos componentes limitan la corriente a unos 60 mA, se rectifica por medio de un puente de diodos y un condensador. Como el voltaje es alto, se reduce a 6 voltios por medio de un diodo Zener con su respectiva resistencia de polarización. El 555 es un circuito integrado usado para generar oscilaciones y retardos de tiempo de precisión. En este caso lo usaremos para hacer un oscilador estable. La frecuencia de trabajo se regula mediante un potenciómetro, un par de resistencias y un condensador. El 555 se encarga de controlar los transistores que funcionan como interruptores que encienden los LEDs. La señal cuadrada que entrega el 555 en su pata 3 llega por medio de una resistencia de 10K a la base del transistor 2N3904. El emisor de este va conectado a tierra y el colector recibe el voltaje por medio de una resistencia de 10K y a su vez está conectado a la base del otro transistor. El colector del otro transistor 2N3904 está en serie con los LEDs que son alimentados desde el positivo del puente de diodos antes de la resistencia limitadora del diodo Zener. Cuando el 555 envía un voltaje positivo, el transistor Q1 conduce entre emisor y colector, polarizando negativamente la base del transistor Q2. En ese momento Q2 no conduce y por consiguiente no prenden los LEDs. Al momento que el 555 envía el pulso negativo, el primer transistor Q1 no conduce y se polariza positivamente la base del transistor Q2, haciéndolo conducir. En ese instante se encienden los LEDs. Este ciclo se repite a gran velocidad produciendo el efecto de luz intermitente. Construcción. Después de descargar de nuestro sitio web el archivo PDF con la lista de materiales, el diagrama eléctrico y el circuito impreso, debemos comenzar por construir la tarjeta osciladora. Se deben colocar todos los componentes usando como guía la máscara de componentes y revisar muy bien antes de soldarlos. Si no tiene experiencia en el ensamble de proyectos electrónicos, no olvide leer nuestra sección de recomendaciones. Teniendo construido el circuito oscilador, debemos hacer el panel de 80 LEDs. Usaremos la tapa de un tarro de helado reciclado. Se imprime la máscara de componentes que se encuentra en el archivo PDF y luego se recorta con unas tijeras. Pegamos el dibujo de la máscara de componentes sobre la tapa y con ayuda de un taladro se perforan todos los orificios donde irán posteriormente los LEDs. Colocamos los LEDs en la tapa teniendo en cuenta que todos queden con su polo negativo mirando hacia el lado izquierdo, en otras palabras, al contrario de las manecillas del reloj. Para identificar la polaridad del LED, debemos observar que la pata más corta es el negativo.
Si por equivocación se coloca un LED al revés, el circuito no prende. Doblamos las patas de los LEDs y las cortamos al tamaño suficiente para que se encuentre la pata positiva de cada LED con la pata negativa del LED inmediatamente siguiente. En este momento debemos tener claro el voltaje con que alimentaremos nuestro circuito. Si en nuestro país tenemos un voltaje de 220 voltios en la red pública, debemos hacer una sola serie de principio a fin con los 80 LEDs. Pero si tenemos un voltaje de 120 voltios, debemos hacer dos series de 40 LEDs. Habiendo hecho la conexión de los LEDs, procedemos a soldar sus patas uniendo todos los LEDs. Tenga cuidado de no derretir el plástico de la tapa. Haga buenas soldaduras y de manera rápida. Ahora viene la instalación del circuito oscilador en el recipiente de helado. Se deben hacer 3 perforaciones en la parte trasera, una para el eje o codillo del potenciómetro, otra para que encaje el pin de seguridad del mismo y en la parte inferior se hace otra perforación por donde saldrá el cable de alimentación del circuito. Se instala la tarjeta asegurando el potenciómetro con su tuerca y arandela. Es importante antes de sacar el cable de alimentación hacerle un nudo para que al alar el cable no se vaya a maltratar el circuito. La lámina que hará las veces de soporte del strober la doblamos haciendo una U. En cada extremo se hace una perforación utilizando una broca del mismo diámetro de los tornillos que ajustarán la lámina al tarro. Hacemos un par de perforaciones a los lados del recipiente y colocamos la lámina sujetándola con los tornillos, dejando las mariposas por la parte externa para poder ajustar al gusto y cambiar el ángulo del strober. Conectamos el panel de LEDs con el circuito oscilador. La conexión que observamos es para alimentación de 120 voltios. Si en su país el voltaje de la red pública es de 220 voltios, se deben colocar en serie todos los 80 LEDs y no irán los cables adicionales que unen en paralelo las dos series. Solo saldrán 2 cables del circuito oscilador hasta el panel de LEDs. En el extremo del cable de alimentación colocamos la clavija. Colocamos un interruptor de paso para encender y apagar nuestra luz estroboscópica. Tenemos nuestro strober o luz estroboscópica terminada. Podemos usarla en nuestras fiestas o colocarla en el establecimiento al lado de nuestra videorocola, animando la rumba y dándole un ambiente de discoteca a nuestro negocio. Esperamos que este proyecto sea de gran utilidad y además les aporte un nuevo conocimiento en electrónica. ¡Éxitos!